Y comienzo a compartir. Vean, la parte de procesamiento de la información es la última sección del capítulo 3. Y esa última sección del capítulo 3, este, es menos estructurado que lo que hemos visto. ¿Por qué es menos estructurado? Vean, toda investigación tiene dos partes, pero esas dos partes en conjunto es lo que llamamos un diseño de investigación. ¿Qué son esas dos partes? Donde primero recolectamos y luego procesamos. ¿Qué es lo que pasa en un proceso de investigación normalmente? Y voy a centrarme únicamente como en las etapas principales, o sea, no las principales, sino ya en función de elaboración. Hay una primera etapa, bueno, aparte de la formulación, porque ya la formulación la venimos trabajando, o sea, la formulación de todo proyecto es lo que acabamos nosotros de venir trabajando. Entendemos un problema, planteamos objetivos, elementos de estudio, todo eso le podemos llamar formulación. Luego, a nivel de una secuencia de pasos, tenemos una parte que le llamamos recolección de información. Pero en realidad esta recolección de información tiene un producto que no es más que datos. ¿Y por qué digo que no es más que datos? Conste, no estoy minimizando el resultado del proceso, porque usted dirá, "Oye, pero entonces, ¿para qué me maté tanto teniendo una encuesta o demás?" ¿Por qué se le llama datos? Porque sucede lo siguiente. Supongamos que esta etapa de recolección, una herramienta fue una encuesta. Ustedes aplicaron la encuesta a 20 personas. ¿Qué obtuvieron al final de esa encuesta de 20 personas? 20 cuestionarios llenos. Esos 20 cuestionarios llenos, si ustedes me dicen, aquí está la información, yo agarro los 20 cuestionarios y les digo, ¿cuál es la información? Porque tendría que ponerme a leer uno por uno de los cuestionarios. O sea, lo que tienen es un montón de datos que para convertirse en información, que es la parte importante, tiene que haber una parte que se le llama procesamiento. Ven, ahí es donde está la diferencia. O sea, por eso es que no minimizo y no es minimizando lo que ya se va a hacer. No, es que esa primera recolección lo que les da a ustedes es un montón de datos en bruto que ocupan transformarse, por eso es que le llamamos procesamiento, para convertirse el producto realmente en información, o sea, algo útil. ¿Cuál es el concepto de información? Por si no lo conocen, se los voy a dar. Información, por definición, es un conjunto de datos que tiene un sentido. ¿Y por qué se llama información? Porque es que aporta un valor como tal en función de lo que alguien ocupe, o un grupo ocupa, o una institución ocupa. O sea, hay un conjunto o hay un objetivo por el cual se transformó esta data en algo comprensible. Esta etapa de procesamiento, esa etapa de procesamiento es lo que vamos a ver hoy, porque la etapa de recolección fue lo que les expliqué anteriormente. Obviamente, yo se los dije, ahorita iniciando todo esto nace de un proceso de formulación que es el que estamos ahorita. Luego viene un proceso de fundamentación teórica. Luego ahora sí vienen los procesos de recolección y procesamiento. Que la parte teórica en la parte cualitativa es muy en paralelo. Sí, estamos de acuerdo. Pero normalmente el proceso como tal que sigue todo diseño de investigación hace esto, una recolección para luego un procesamiento. Hay investigaciones que este proceso de recolección e información no es tan lineal, sino que es como cíclico, recolecto, proceso, vuelvo a recolectar, vuelvo a procesar, porque voy generando información. Los proyectos de ustedes tienen una secuencia lineal por las etapas propiamente de un TFG por ser académico para poder alcanzar un resultado, pero en algunas etapas puede ser que ustedes van a comenzar a ver eso que les digo como si fuera un ciclo, una iteración. ¿Por qué? Porque en algún momento recolecto información, la procesé, vi que me faltó algo, me devuelvo nuevamente a buscar un poco más de información o ver contra qué lo comparo y vuelvo a procesar. Esas cíclicos no se preocupen si ocurren. Lo que pasa es que obviamente yo hago como una generalidad al tratar de mostrarlo así. Pero si nosotros vamos
a modelos como el cualitativo, entre otros, que no lo tengo por acá, sino que era de los que vimos en las primeras presentaciones, el proceso puede enciclarse en algunas partes y luego ya surgir con resultados. ¿Cuándo pasamos ya realmente a la parte de análisis y procesamiento? Bueno, normalmente la parte de análisis, porque aquí es donde viene la parte interesante, que es donde vamos a comenzar a ligarlo con lo que sigue ahora posterior, es que lo que sigue después del procesamiento es el análisis precisamente. El análisis de resultados, que los resultados ya es información. Ahí es donde entra la parte del análisis, cuando yo ya tengo la información procesada. Entonces el procesamiento tiene que ver mucho con construcción de formatos, formas de presentar los resultados, eso tiene que ver el procesamiento. Obviamente, después del análisis del resultados, ¿qué sigue? Sí, construir la solución. Y ya después de la solución y terminar el proyecto, llegamos a las conclusiones, que es lo que normalmente en un proyecto a veces le decimos lecciones aprendidas. Aunque hay lecciones aprendidas en todo momento, pero eso a nivel de gestión de proyecto, pero en un TFG obviamente son las conclusiones, los puntos primordiales a los cuales se llega después de hacer todo esto. Entonces, quería mostrarles esta idea conceptual para que ustedes se centren ahorita qué es lo que vamos a ver. Ya nosotros vimos esto y la etapa anterior de formulación. O sea, nosotros ya vimos formular, vimos cómo se recolecta esta data. Ahora lo importante es ver cómo se procesa y cómo se analiza. Pero, ¿por qué les dije que es menos estructurado? Porque la forma en que procesen, la forma en que analicen, si bien hay unos ciertas reglas o elementos a considerar, realmente es un poco más libre porque va a depender de la técnica propia en el caso de ustedes, de su estilo, pero con un estilo que sea fundamentado. Por eso les digo que hay como reglas o lineamientos generales. No es que es algo tan estructurado. Entonces, ¿por qué les hablaba del diseño e investigación en primera etapa? Que no es un tema donde voy a profundizar, porque en realidad el diseño es ese flujo que les acabo de mostrar. Cuando ustedes ven en literatura diseños como estos, los experimentales y eso, porque aquí, por ejemplo, hay un conjunto de diseños cuantitativos que se muestra en esta figura, que es tomado del libro de metodología de investigación, esta creo que era la sexta edición de Hernández Sampieri, realmente lo que vamos a ver son cosas como estas: diagramas de procesos, flujos, actividades, donde muestra cuál es mi elemento inicial, cuál es mi elemento final, cuáles son los pasos que yo debo seguir. Eso es lo que busca un diseño de experimento. Al final es como una representación gráfica de los pasos que vamos a desarrollar de tal manera que le permitan llegar al producto final que se está esperando precisamente a partir de su formulación de proyecto, precisamente. Por la formulación que ustedes proponen, se supone que los resultados que vamos a ir obteniendo acá son resultados que van enfocados a esa formulación. ¿En qué elementos? Categorías. Por ejemplo, si nosotros, y vuelvo al dibujo que puse aquí inicialmente, es, si yo tengo una categoría que es los proyectos de la organización, aplico una técnica X, supongamos observación, lo que voy a tener como datos son varias guías de observación, de apuntes que yo he realizado en un trabajo de campo, sea conjunto, sea individual, sea estructurado o sea de la manera que fuere, pero que realmente responda a alineamientos de investigación, como se los expliqué en la clase de técnicas, y a partir de ese conjunto de datos, yo voy a aplicar una serie de técnicas de procesamiento para poder obtener información sobre los proyectos en función de mis elementos de estudio objetivos. Porque entonces en primera instancia puede ser que yo quiero saber las características. Entonces esa información van a ser las características. Esa información va a ser el ciclo de vida. Esa información van a ser los requerimientos de la empresa. Esa información van a ser una serie de necesidades que los proyectos tienen. Y entonces con eso paso al análisis de resultados. Entonces ven que hay un hilo conductor en el medio, por eso la formulación es tan importante. Porque esta formulación, y es donde nos falla mucho, es que creemos nosotros que simplemente es hacer un proyecto y ya. No, desde el punto de vista de investigación académico, nacemos con una formulación que la formulación nos está dando los elementos conductores dentro del proyecto y eso es lo que se trabaja acá. Por ejemplo, todas las observaciones que yo les hago es precisamente buscando mantener la coherencia entre lo que ustedes proponen, entre lo que están formulando
entre lo que son las temáticas de estudio de la maestría, porque esa coherencia después tiene que verse reflejado en cada una de estas etapas. Por eso es que la formulación es tan importante y le dedicamos todo este tiempo dentro de este curso. Y esto quedará para los otros cursos. Porque si formulamos de una vez métodos de investigación y no sabemos ni siquiera qué vamos a estudiar, es otro tipo de investigación. ¿Que es válido? Sí, pero dentro de un ámbito académico por lo general no se trabaja así porque aquí el tema no es, matriculo TFG a ver qué sale. Y a los 6 meses presento y digo, es que no me salió nada. De no. O sea, eso no busca. ¿Por qué? Porque un TFG dentro de cualquier programa académico busca que ustedes demuestren la aplicación, en este caso por ser profesional, del conocimiento que adquirieron durante la maestría en función de la profesión o elemento de estudio, que el elemento de estudio de ustedes es gestión de proyectos, no hacer un proyecto, no hacer un software, no construir una casa, no hacer un edificio, no, es la gestión de los proyectos, gestión de programas, de portafolio, o sea, nosotros estamos en el ámbito de gestión propiamente. Entonces, toda esa coherencia dentro de este diseño e investigación debe mantenerse. Y por eso es que en la parte de procesamiento del documento, uno de los primeros elementos que les pedimos es que ustedes precisamente presenten su proceso de investigación o su diseño de investigación. Logren presentar esquemáticamente los diferentes pasos o elementos que hacen uso. Ejemplo, voy a saltármelo el tema experimentales y no experimentales porque los diseños cuantitativos por lo general no son los de ustedes. Hasta el mismo tipo de estudio teórico que una de las compañeras de ustedes está llevando podría caber en un diseño tal vez como este, no experimental, tipo exploratorio que corresponde a uno transaccional, que es un diseño para un elemento específico en un momento único y que busca ser exploratorio porque se indicaría que nace bajo la perspectiva de que no existe ningún estudio anterior. Y entonces, este tipo de estudios que son cuantitativos se dirigen más por un tema tipo variables, pero en este caso habría que considerar los elementos, categorías de estudio para valorar este, ese exploratorio que nos va arrojando. Entonces, eso es lo que, digamos, haría el apunte al caso del proyecto teórico que está llevando una compañera porque va por este tema. O es exploratorio o es descriptivo, porque también no hay una correlación causal, porque no es que sea un fenómeno que se está estudiando cuál es la causa porque en este momento lo que estamos estableciendo es un estado de arte y una situación que consideramos exploratoria por no tener estudios antes y descriptivo por el tema de que también estamos describiendo un elemento como tal. Ven, y por eso se llaman transeccionales porque son de un momento único. No es longitudinal porque no es un estudio que uno diga voy a durar un año realizando este estudio o lo voy a aplicar periódicamente cada año para generar un histórico a 10 años. ¿Qué es un estudio longitudinal? Por ejemplo, cuando yo tengo un histórico en mi empresa sobre productos, por ejemplo, y los históricos de calidad, eso es longitudinal, porque son tendencias históricas. Puede ser que yo tenga el de hace 5 años cada mes. Ya eso me puede generar un estudio longitudinal porque me está dando una tendencia y sobre eso se analiza, pero casos específicos teóricos de ese tipo son exploratorios o descriptivos, que entonces es donde uno puede investigar sobre este tipo de diseño para que le dé a uno una idea normalmente de qué trabaja. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, estos son longitudinales de tendencias y demás. Yo aquí no agregué la imagen del transaccional, pero el transaccional, por ejemplo, un exploratorio, nace precisamente de la formulación de una hipótesis bajo la idea de que es algo muy novedoso, que nadie ha estudiado y que por lo tanto hay como una nube incierta hacia dónde vamos y ahí se pueden aplicar métodos como el científico. ¿Por qué? Porque entonces sigue los mismos pasos del exploratorio, considerando y tomando de referencia lo que la literatura me dice, uno establece algunos elementos primordiales, que son las categorías iniciales, con eso formula las primeras herramientas de investigación y con ello comienza a generar análisis para ver a partir de eso si ocupa o no algún instrumento adicional y no es un experimento
porque la hipótesis que se formula no es tanto una hipótesis demostrativa, sino una hipótesis que lleva a crear nuevo conocimiento. Eso es lo que busca ese tipo de hipótesis, bajo un planteamiento positivo. Entonces, ven, son algunas pequeñas variaciones, pero la mayoría de ustedes y el resto va por este tipo, que es el diseño cualitativo de investigación. Y específicamente yo les diría que va sobre lo que se llama diseño, investigación, acción. El de teoría fundamentada no tanto porque no nos estamos basando en teoría, y es que eso es parte de lo que yo les decía y les he puesto en comentarios a algunos de ustedes. El proyecto de ustedes no es para demostrarme que las buenas prácticas funcionan, no, no es eso, porque el tema de las buenas prácticas está más que demostrado que funcionan, porque por eso se consideran marcos de buenas prácticas, porque han sido validadas por industria, por fabricantes y demás. Lo que sucede es que la aplicación de estas a nivel organizacional no siempre es igual. O sea, uno no puede aplicar igual todo. Vamos a ver, y eso quiero aclararlo. Por ejemplo, dentro de un marco ágil como Scrum, ese marco de trabajo dice se tiene que aplicar tal y como dice. Lo que sucede es que el aplicar tal y como dice, lo que significa no es necesariamente que es que todos los Scrum en todas las empresas son iguales. Desde el punto de vista conceptual de procesos, sí. Desde el punto de vista teórico, todas tienen artefactos, roles, procesos y demás. Ok, pero, por ejemplo, cómo se configura un backlog, por ejemplo, un product backlog en una empresa y en otro, son distintos. Cumple con las reglas, pero no significa que sean siempre los mismos formatos. La historia de usuario cumple con la regla de las tres preguntas, pero no significa que sea el mismo formato. La forma de hacer la reunión de retrospectiva cumple con los lineamientos del marco, pero no todas las empresas lo hacen igual. Ven, o sea, uno cumple lo que los pasos, ceremonias, artefactos solicita, pero hay libertad en formas propiamente. Y ahí es donde yo les digo que las marcos de buenas prácticas han sido validadas por la industria para decir, sí, funcionan. En la mayoría de los casos hemos visto que funcionan, y más si lo ponemos en comparación versus, versus lo que sería hacer los proyectos sin estas buenas prácticas. Ven, eso es lo que es un marco comparativo. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo? Es que uno tiene que tener claro contra qué marco referencial estoy trabajando. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo, yo no soy político, pero nada más para que lo tomen en cuenta. Lo del caso de la caja, por ejemplo, su marco referencial, el 30% que hablan de sobreprecio, no es con respecto al precio de la caja, es con respecto al precio de la oferta inicial. Entonces, ahí hay que entender cuál es su marco de referencia. ¿Por qué tomo de ejemplo eso? Porque es lo mismo en el caso de ustedes. Las buenas prácticas no es el marco de referencia propiamente para competir entre ellas, no, porque no existe un ranking de buenas prácticas como para decir estas son mejores que estas, no existe. Se llaman buenas prácticas porque la industria, bajo su marco de referencia, que es hacer proyectos del todo sin gestión, ha establecido mayores tasas de éxito aplicando. Y oigan, lo que acabo de decir, aplicando, no es implementando tal y como dice el marco, no, aplicando lo que dicen estos marcos y entonces obtenemos mejores tasas de éxito. Ese es su marco de referencia y por eso se llaman buenas prácticas. Entonces, nosotros no diseñamos para nuestros proyectos buenas prácticas, nosotros las aplicamos y las modelamos en función de lo que la empresa ocupe. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede con el caso de ustedes? Sus proyectos, por eso les digo que no caben, aunque alguno lo puede asociar a algo de teoría fundamentada, pero no caben en el tema de que están tratando de demostrar que las buenas prácticas funcionen. No. Pasa más al ámbito investigación-acción porque incluye una particularidad. Normalmente en los proyectos aplicados del ámbito de ustedes, ustedes mismos son actores de la investigación. Y lo que busca precisamente esto es que sea un diseño más práctico y participativo que busque generar una solución específica. En al- pero en alguna parte pueden usar el tema de teoría fundamentado bajo el concepto de que lo que están
modelando en su aplicación conforme a las necesidades de la empresa, sí tiene un fundamento en la teoría. Eso sí, pero por eso es que no es necesariamente una teoría fundamentada, es más una investigación-acción. ¿Y por qué es eso? Vean el modelo investigación-acción. Hay un primer ciclo que va con detectar el problema. ¿Qué es detectar el problema? Lo que hemos hecho. Generación de categorías, generación de objetivo, generación del problema, recolección de datos iniciales, comenzar a meterse en la empresa. La segunda etapa es elaborar el plan, metodología. O sea, no lo vamos todavía a hacer aquí en este curso, pero ya lo estamos conversando. ¿Cómo van a abordar la realización del proyecto? Con ese cómo lo voy a abordar, que viene a ser la parte metodológica, el tercer ciclo es implemento ese plan, lo desarrollo metodológicamente, voy ajustando la metodología conforme voy encontrando cosas y paso a la cuarta, que ya cuando aquí hablamos de realimentación, en la cuarta etapa en realidad significa la elaboración de propuestas, presentaciones de estas y la realimentación es la presentación final de cómo sería la solución que ustedes definieron. O sea, esa construcción de soluciones que ustedes están proponiendo. Por eso es que el de ustedes se engloba más en este tipo. Y vean que es un diagrama esquemático, pero muy interesante. Todas las fases entre sí están unidas porque puede haber un reciclamiento de algunos elementos. Obviamente, en la vida real puede ser que hasta el mismo problema tenemos que volvernos a darnos una inmersión para mejorarlo, cosa que con ustedes el TFG no es posible por un tema de tiempo, pero vean que es un modelo más dinámico. Eso es lo que me traza este modelo de fases, que eso es lo que uno llama un diseño de investigación, que es como decir la primera parte del procesamiento. Entonces, en la primera parte del procesamiento, en esa sección, lo que se busca es que ustedes reflejen su diseño, sus fases, sus pasos, su propuesta de metodológica, a partir de que ya definimos el resto de cosas. ¿Qué definimos ya? Categorías, elementos de estudio. ¿Qué definimos ya? Sujetos, perfiles de personas que me van a dar información. ¿Qué definimos ya? ¿De dónde sale la información, libros, revistas y demás? ¿Qué definimos ya? Técnicas. Entonces, como ya tenemos eso, ya tenemos claridad de cuál es nuestro diseño y atacamos la fase de cómo procesar los datos con respecto a información. Entonces, yo siempre se los dije, el curso no es para que ustedes sean metodólogos, no. El curso es para que tengamos bases y conceptos y tengamos noción de que cuando estamos haciendo el proyecto, ¿qué es lo que estamos aplicando? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se lleven de esta parte? No solamente son las directrices de cómo se llena cada elemento del capítulo del marco metodológico, no, es tener la noción de que lo que estamos estableciendo es una forma o una planificación de nuestro TFG desde la visión de investigación, porque tiene que ser algo estructurado, sistemático, para poder generar una solución que realmente sea viable y concreta. Ese es el punto primordial, que sea viable y concreta, pero bajo un enfoque metodológico que esté planteado bajo un fundamento lógico. ¿Ven? Esa es la idea que se yo, o sea, que cuando planteen la metodología sean conscientes de que no es una ocurrencia, sino que hay unos elementos que le van a fundamentando a uno cada uno de los elementos que va construyendo. Ahora bien, una vez que se tiene establecido cuál es el diseño, la segunda etapa es ahora sí, cómo comenzamos a procesar la data, cómo convertimos esos datos en información. Y es donde les decía yo que la parte de procesamiento se enfoca más en la descripción de los elementos que nos van a crear formatos. Eso es lo que se basa, todavía no en la parte analítica. Entonces, por ejemplo, aquí vienen algunas ideas de técnicas que usan o se tienen que explicar dentro de su proyecto conforme a lo que ustedes van a usar para hacer la transformación de los datos a información. Métodos estadísticos, sobre todo, por ejemplo, la estadística descriptiva que nos va a permitir construir gráficos, tablas, bueno, gráficos, figuras, ¿verdad? Que más de uno todavía me sigue poniendo gráfico o ilustración o otras cosas que yo dije muy claramente que solo son figuras en el modelo que usamos. Entonces, este tema, tipo formato tabla, es una técnica de procesamiento.
porque saco los datos en bruto, los sintetizo en una tabla. Un gráfico, o lo que a veces algunos llaman en alguna literatura graficación, igual, siento que es una palabra inventada al aire, pero bueno, esa parte, construir gráficos, formas, figuras, es porque es más representativo y se entiende más eso que un montón, por ejemplo, de entrevistas o un montón de encuestas llenas y que ustedes las pongan en el apéndice, que las van a tener que poner en apéndice por lo menos la síntesis de resultados, pero el gráfico nos tiene que brindar información, entendimiento. Entonces, otra técnica es la parte de construcción de gráficos. La parte estadística, sobre todo la descriptiva, el usar modas, medianas, promedios cuando la variable corresponde a que se le pueda sacar un promedio, varianzas, desviación estándar. Todas esas son medidas que dependiendo del tipo de datos se pueden aplicar o no, o también van a ser más fáciles de entender. Por ejemplo, lo que les explicaba la vez pasada, en variables o elementos que son discretos, no continuos, lo más importante sería algo como una frecuencia absoluta y que además nos declare una moda. Con declarar una moda ya uno sabe cuál es el elemento que más repetitivamente se menciona o se muestra por parte de los sujetos o de las mismas fuentes con respecto al tema. Estas son técnicas de procesamiento. Al igual que las técnicas de recolección, se busca que ustedes hagan una explicación del método, o sea, una explicación de la técnica. El diagrama radar de un modelo de idoneidad, eso es una técnica de procesamiento, porque una cosa es aplicar el cuestionario de idoneidad y se lo aplicarán, no sé, a 20, 30 personas, y el diagrama radar es el que procesa realmente. Y vean ese ejemplo tan claro que les doy. ¿Qué hacen ustedes? Y vean ahí donde es lo importante de entender el elemento que nos permita realmente dar un valor. ¿Qué hacen ustedes poniendo una tabla donde, por ejemplo, en la primera columna ponen todas las personas que respondieron a idoneidad, digamos que ponen sujeto 1 al 10, y en la pregunta uno ponen, no sé, apartado 1 al 9, y van poniendo nada más que uno puso 5, 3, 4, o sea, en una tabla donde solo vamos a ver números, ¿qué aporta? El diagrama radar que aporta al final, que cuando uno hace la condensación de los resultados, que no es sacando promedio para que no cometan ese error, le permita a uno visualizar un elemento condensado que es integrador y construye una visión única de todas esas 10 personas, por ejemplo. ¿Ven lo interesante? Entonces el diagrama radar me está procesando porque luego viene la técnica sobre el diagrama radar, que es contar los puntos en híbrido, contar los puntos en secuencial y contar los puntos en ágil. Y una vez determinados los puntos, donde esté la mayor cantidad de puntos, se dice que es por ahí anda el enfoque. No es el único criterio, pero por ahí anda el enfoque. ¿Ven? Entonces esa parte del diagrama radar sería nuestro procesamiento. Y esa técnica de conteo de puntos es lo que se llama la parte del procesamiento de información. El análisis viene a posterior en el capítulo 4. El método Prisma que estuvimos viendo, en su parte también es una parte de procesamiento cuando llegamos a la sección de síntesis. Cuando comenzamos a hacer la síntesis de las fuentes es cuando pasamos a procesamiento. Otra forma técnica, lo que le llamamos reducción, categorización de la información. Cuando esa información nosotros la comenzamos a categorizar, que no necesariamente siempre son las categorías de investigación, sino que dependiendo de lo que hayamos preguntado y otros elementos, pueden surgir otros elementos o bandas de los datos, que es lo que llamaríamos categorías. Entonces, eso también son técnicas de procesamiento. ¿A qué significa reducción? Por ejemplo, conteo de palabras. Algo tan simple como hacer un conteo de palabras repetitivas, conceptos repetitivos, nos va a sintetizar la información, nos la va a reducir, pero con un orden. No es reducirla por el reducirla, no. Digamos, si yo ya voy encontrando, y es que era lo que yo les decía, vean esta técnica cuando uno trata de sintetizar información, por ejemplo, de encuestas. Yo le hice la encuesta a 10 personas. La primera pregunta puede ser sobre algún tema, digamos, de riesgo, la segunda pregunta sobre un tema de alcance X, Y, Z. La primera persona, yo leo lo que me puso en 2 o 3 párrafos y yo saco palabras claves.
O sea, conceptos claves que me mencionan, no sé, gestión, categorización de riesgos o clasificación, eh, acciones de mitigación, o sea, todos esos elementos que menciona como clave. La segunda persona puede ser que me aporte entre un 50 y 60% de cosas nuevas, 80 dicen algunos estudios, 80. Entonces, de la segunda persona, yo vuelvo a hacer el mismo ejercicio, saco los conceptos importantes, los relaciono con el de la primera persona y después voy agregando los nuevos. Los repetitivos nada más los marco como que dos personas los mencionaron y los nuevos los marco. Tercer persona, la teoría dice que ya ahí bajamos como al 40% nuevo. O sea, que el 60% de las cosas va a repetirlas sobre los primeros dos. Y así sucesivamente vamos a ir llegando hasta que más o menos después del quinto, casi que no hay información nueva. Pero siempre se tienen que leer todas, pero hemos sintetizado a partir de conceptos. Es más fácil eso como procesamiento para después trabajar la parte del análisis que seguir tratando de leer las 10 entrevistas siempre cada vez que voy a escribir algo en el análisis. Eso es lo que busca procesamiento, un manejo más simple de la data convertida en información porque lo convierte en factores o elementos claves. Eso es lo que busca una técnica como esta, de reducción y categorización de la información. Formato no existe. Por eso les digo que esto es más conceptual de entender. Eso sí, cada técnica de procesamiento la tienen que explicar. Pasa, por ejemplo, apliqué OPM3. Ok, el cuestionario de OPM3 es la técnica de recolección. La forma en que el estándar OPM3 indica que deben de procesarse los datos, que son las bandas, porcentajes, conteo de preguntas y demás, todo eso, todo eso tiene que, ¿cómo se llama? Todo eso tiene que, todo eso tiene que, em, toda esa parte de procesamiento puede meter de las tablas, de las bandas, porcentajes y demás, va en la parte de procesamiento. Ahí es donde va. Entonces hay que entender que el modelo PM3 tiene una parte de recolección y una parte de procesamiento. Y entonces, ¿dónde se explica metodológicamente? En el capítulo 3. Yo he visto gente que en el capítulo 4 y va y comienzan a explicar ahí UPM3. Entonces uno dice, "Ey, entonces metodológicamente, ¿qué fue lo que pusieron en el capítulo 3? UPM3 es un modelo de obtención y procesamiento de información. Por eso es que la parte metodológica va al capítulo 3. En el 4 es análisis de resultados. No explicar otra vez cómo obtuvieron, a quién le consultaron y cómo procesaron la información, porque eso no corresponde al capítulo 4. Por eso es que, digamos, esta parte la explico con este detalle para que ustedes lo vean. Métodos comparativos, matrices doble entrada, son formas de presentar los resultados que ya involucran un procesamiento. Esto es otro elemento también que se utiliza para lo que son técnicas de procesamiento. Otras técnicas adicionales, triangulación de datos, que la triangulación es una explicación, no hay como una definición, aunque uno puede decir que, por ejemplo, una triangulación de datos se hace entre los resultados de tres diferentes fuentes. Recolección de información por revisión bibliográfica, por encuesta, por entrevista, y que ahí lo que se aplica es una síntesis a partir de conceptos y esos conceptos se correlacionan con las otras dos técnicas o resultados de las otras dos técnicas y ahí se va teniendo una tendencia. Eso es más o menos una explicación de triangulación de resultados. Obviamente que ustedes la tienen que ampliar más, pero eso lo que implica o la triangulación es tener al menos tres fuentes distintas de los resultados. Y con esas tres fuentes distintas, entonces poder realizar o establecer los puntos medulares. Juicio de experto en esta parte ya cabe como técnica de procesamiento. También cuando uno hace consultas de validación a alguna persona que considera experto en el tema para que le valide, eso es juicio de experto. Y la parte de conteo de palabras. O sea, las técnicas aquí, y si ustedes van a buscar libros de investigación, porque a mí me costó ubicar bastante información de esto para ponerlo en la presentación y darles la explicación. Los libros se enfocan mucho en la técnica propiamente de recolección y lo más fácil es siempre cuestionario de entrevista.
no pasan tanto a la parte de procesamiento porque ya esto involucra algo que yo podría decir que es como la esencia de cada investigador. ¿Por qué? Porque aquí ya aplica un poco también el ingenio, creatividad que ustedes tengan de cómo lo están aplicando o qué van a aplicar para obtener los mejores resultados. Entonces, por eso es que a partir de esto es donde ustedes en la parte de procesamiento van a tener mayor libertad, pero sí tienen que hacer una explicación de la técnica. Por cada técnica tienen que hacer una explicación de cómo lo utilizan, cuál ha sido el mecanismo de utilización en los casos específicos que sean técnicas que dan una forma específica de procesamiento, también tienen que señalar y explicar todo ese proceso, porque todo eso es lo que transforma datos en información y todo eso es lo que va en la sección de procesamiento. ¿Cuál es el resultado al final? De obtener datos o resultados, que sería transformación de los datos en información, para que ustedes después puedan hacer un buen análisis en el capítulo 4. Y sobre todo que estos resultados abarquen todas las categorías que se plantearon como elementos de estudio. Eso es lo que se busca. ¿Dudas, consultas sobre la parte de procesamiento? ¿Dudas, consultas sobre esta parte de procesamiento? ¿Dudas, consultas? Por el momento no, profe. Ok, ¿seguros? Más Bueno, adelante tal vez. ok. Bueno, entonces si no hay dudas acá, paro esta parte.